¿Quiénes son mejores, los futbolistas de ahora o los futbolistas de antes? ¿Qué tan locos están los que piensan que Lamine Yamal puede llegar a ser mejor que Maradona y que Mbappé ya superó a un montón de jugadores históricos? Siempre he tenido ese debate con gente mayor que yo. Cuando hablamos de Messi y si es el mejor jugador de la historia o no, aparece eso de es que no viste jugar a Pelé, es que no viste jugar a Maradona, o que el fútbol de antes simplemente era mejor que el de ahora. Pero en esa discusión hay algo mucho más grande que hoy vamos a descubrir en este video. Vamos a analizar tácticas, estrategias, jugabilidad y contextos para responder dos preguntas. ¿El fútbol de ahora es más difícil que el de antes? ¿Sí o no? ¿Y por qué Messi rompió el fútbol y nunca más vamos a ver a un jugador así sea acercarse al debate del mejor jugador de la historia? Pero primero te invito a que te suscribas. Ya somos más de 100 suscriptores. Alcanzamos a llenar un estadio de la cuarta división de Armenia. La idea es llegar a llenar el estadio metropolitano de Barranquilla antes de que comience el mundial. Entonces, ¿el fútbol de ahora es más difícil que el de antes, sí o no? Hace muchos años, cuando el fútbol apenas empezaba a ser el deporte global por excelencia, no existían ni las posiciones, ni las alineaciones, ni absolutamente nada de eso. Literalmente los jugadores entraban a la cancha 11 contra 11 y bueno, algunos jugaban un poquito más adelantados que otros, pero no había nada de estrategia, táctica, alineación o incluso posiciones. No podías decir yo soy delantero, yo soy mediocampista o yo soy defensa. Eso simplemente no existía. Luego empiezan a aparecer las posiciones y una de las primeras alineaciones en la historia del fútbol, incluso muchos dicen que es la primera de la historia de todo el deporte, es la 2-3-5. 2 defensas, 3 mediocampistas, 5 delanteros. Hoy en día eso es literalmente imposible e impensado en el fútbol de hoy. Simplemente jugar con 2 defensas no te va a dar para ganar absolutamente nada. El fútbol fue avanzando y después apareció Pelé y la primera gran hegemonía de la historia del deporte, que es Brasil y el reinado de Pelé. Con Pelé el fútbol comenzó a dar pasos bastante grandes porque los otros equipos que no tenían a Pelé intentaban detenerlo de alguna manera. En ese momento la manera fueron literalmente a las patadas y justamente el Brasil de Pelé, que termina ganando con 5 jugadores número 10 en cancha. Con Pelé el fútbol comenzó a avanzar bastante tácticamente, no justamente por lo que hacía Pelé, sino por lo que hacían los rivales, ya que tenías que detener a Pelé de alguna manera y al comienzo esto se intentó hacer solamente a las patadas, literalmente pegarle a Pelé hasta que no pudiera jugar más, hasta que se lesionara. Pero eso es porque el fútbol como deporte literalmente no estaba preparado para defender a un jugador así. No existía ninguna táctica, ninguna estrategia, no existía simplemente competencia para poder detener a Pelé. Y por eso en el Mundial del 70, Pelé y Brasil terminan ganando el Mundial con 5 número 10 en cancha. Hoy en día es una locura pensar en eso, pero ya vamos a volver a ese punto. Justo después del Mundial del 70 se posiciona Rinus Michels y su sucesor Johan Cruyff. Estos dos nombres son claves en la historia del fútbol, ya que a partir de ellos dos es que el fútbol cambia drásticamente por primera vez a nivel táctico. Con ellos nace el concepto de fútbol total. Un fútbol en el que los 10 jugadores de campo se dividían las tareas de atacar, defender, presionar, todo, absolutamente todo. Las posiciones cambiaban constantemente y ya sé, suena obvio, lo hacen todos hoy en día más o menos, pero eso simplemente no existía antes. Era una locura, era una innovación total para lo que se veía tácticamente en el fútbol en ese entonces. Y si bien la naranja mecánica no logró capitalizar toda esa ventaja táctica que tenía por sobre el resto, lo cierto es que básicamente modelaron el fútbol que hoy tenemos. Y a partir del fútbol total de Rinus Michels aparece también el primer requisito que cambia el fútbol completamente. Y era que para poder jugar un fútbol total, los futbolistas tenían que prepararse para hacerlo. ¿Qué significaba eso? Un avance enorme en términos físicos. Los jugadores tenían que estar preparados físicamente para recorrer más en el terreno de juego, para cubrir más zonas en el campo. Y así se da uno de los primeros cambios en la historia del fútbol. Y aquí nos detenemos para hacer una de las primeras grandes comparaciones. Como les dije, en la época de Pelé, sobre todo en el Mundial que terminan ganando con 5 número 10 en cancha,
El fútbol literalmente no estaba preparado para detener algo así. No era casualidad que ganaran, no fue solamente por talento, era porque literalmente los rivales no los podían detener. Más de 50 años después, hoy en día, literalmente la posición del número 10 o ese estilo de jugador que tenía más creatividad en el campo, que tenía más libertad de poder tomar decisiones por sí mismo, está desapareciendo. El número 10 como lo conocemos, muchos dicen que el último fue Juan Román Riquelme, pero lo cierto es que hoy ya lo vemos menos y menos y menos. Recuerden cuál fue el último equipo que intentó reunir varias figuras que jugaran como 10. No 10 de manual como tal, no 10 como Zico, no 10 como Riquelme, pero más o menos con las mismas características. Tener libertad en el campo, creatividad, poder tomar decisiones y moverse libremente. El último fue el PSG, que intentó reunir a Messi, Neymar y Mbappé y darle cierta libertad en el campo de juego, y toda la creatividad posible recaía en ellos. Recordemos también lo mal que le fue a ese equipo. No pudo ganar nada importante. Y no fue por el nivel individual de cada uno. Estamos hablando de 3 de posiblemente los 5 mejores jugadores del siglo. Pero lo cierto es que eso en el fútbol de hoy en día ya no funciona. El fútbol ya no funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Porque hoy ya no te basta con solamente tener a los mejores. El fútbol, la tecnología y todo lo que ha pasado alrededor de este deporte durante los últimos 50 años han hecho que cualquier equipo le pueda competir a cualquiera de los mejores. Hoy en día no basta con tener a los más talentosos, el talento no siempre se va a imponer. ¿Por qué? Porque los equipos, todos, están equipados tácticamente, también en los entrenamientos. Hay cierta paridad en lo que tú puedes lograr hacer tácticamente. Y hoy en día la táctica parece imponerse por sobre el talento en el fútbol. Y esto, como la Brasil de Pelé ejemplifica, no pasaba antes. Antes no había herramientas para competirte. Hoy sí. Hoy puedes parar a Messi, Neymar, Mbappé al frente tuyo y vas a encontrar posibilidades de detenerlos. ¿A partir de qué? ¿A través de qué? De la táctica. Por eso, la figura del director técnico ha tomado tanta relevancia hoy en día. Lo cierto es que hoy se corre más, se está mejor preparado físicamente, se tiene que cumplir en muchísimas facetas del juego como futbolista, y todo esto ha hecho que el fútbol sea un deporte más difícil. Hoy en día tienes que ser casi perfecto para ganar. El mejor ejemplo es el PSG. Literalmente la temporada pasada hubo momentos en los que tácticamente el equipo rozó la perfección y que, quitándole una figura como Mbappé, justamente eso te dio la disciplina táctica que Luis Enrique necesitaba para poder sacarlo campeón de Champions por primera vez en su historia. Y así ocurrió. Lo cierto es que hay argumentos de sobra para decir que a Maradona le tocó un fútbol más difícil que a Pelé, que a Messi le tocó un fútbol más difícil que a Maradona, y que a pesar que muchos quieran decir lo contrario porque no ven las mismas figuras, a Lamine Yamal le está tocando un fútbol más difícil que el que le tocó a Messi, cuando Messi estaba en el Barcelona, obviamente. Pero aquí empieza el segundo bloque, y es por qué Messi rompió el fútbol para siempre. Y por qué es el mejor de la historia y ya nadie lo va a poder superar. Uno de los argumentos principales en la discusión sobre si Messi es el mejor jugador de la historia o no es el hecho de que Messi, probablemente con Cristiano Ronaldo, fueron los primeros futbolistas que se mantuvieron en un nivel tan alto, y es decir, entre los 2 mejores futbolistas del mundo durante más de 18 años consecutivos. Esto es algo que no tiene precedentes en el fútbol mundial. Incluso cuando se habla de compararlos con Maradona o con Pelé, muchas veces a lo que se recurre es: si Maradona y Pelé hubiesen sido elegibles para ganar el Balón de Oro, ellos tuviesen Pelé 5 y Maradona 2. Y por algo Messi tiene 8 Balones de Oro. Y es porque literalmente se mantuvo durante casi toda su carrera en el peak. Literalmente, no había jugadores que pudieran superarlo. Incluso, a mí me parece que 8 Balones de Oro se queda bastante corto para lo que fueron 18 años de dominio total del deporte. Y teniendo en cuenta que Messi logró, reinar el fútbol durante tantos años, justamente en tiempos en los que la táctica, la estrategia y todo avanzó tanto, aquí se combinan una serie de factores que hacen que no se le pueda permitir a ningún futbolista llegar a ese nivel otra vez. Messi fue el mejor en un contexto mucho más difícil que el que tuvo Maradona o el que tuvo Pelé. Me refiero ante la exigencia, la cantidad de partidos, el esfuerzo físico, todo.
Hoy en día, combinando cómo está el fútbol actualmente con el tema de la preparación física, de la cantidad de lesiones, de la cantidad de partidos y también las armas tácticas que tiene, sabiendo que cualquier jugador te puede hacer la diferencia, como es el caso, por ejemplo, de Lamine Yamal o Mbappé. Todo eso hace que el fútbol no les permita a ellos alcanzar lo que en su momento alcanzó Messi. Tal vez en una temporada lo logren, tal vez en una temporada se destaquen por sobre el resto, pero hacer eso durante 18 años consecutivos es imposible. Es imposible en el fútbol de hoy en día, no se lo van a permitir y justamente los equipos que ya saben que existió Messi se preparan justamente para anular tácticamente cualquier esfuerzo que pueda hacer un Lamine Yamal en un partido, por ejemplo. Eso fue algo que fue, digamos, creándose en un efecto de bola de nieve con Messi. Al comienzo, Messi parecía imparable, parecía que nadie lo podía detener. Después los equipos comenzaron a detenerlo, incluso Messi saliéndose del molde, evolucionando como futbolista a otras posiciones, a otras zonas del campo, y eso es algo que los jugadores de antes no tenían que hacer. Si me lo preguntan, yo comparo mucho a Messi con Stephen Curry. No en el debate de si Stephen Curry es el mejor jugador, es el mejor basquetbolista de la historia o no, pero sí en el hecho de que tanto Curry como Messi cambiaron su deporte para siempre. Messi rompió el fútbol en ese sentido. No vamos a volver a ver un jugador que tenga tanto dominio por sobre el resto. Y esto no significa en ganar títulos o no, que incluso teniendo eso en cuenta, Messi es el jugador más ganador de la historia del fútbol. Pero sí en cuanto a dominar el juego o no. Algo que Messi hizo por excelencia y que no vamos a volver a ver. Messi hizo que el fútbol evolucionara de esa manera. Messi lo rompió para siempre y no vamos a volver a ver esas figuras. ¿Por qué? Porque hoy en día se está mejor preparado para defender jugadores así, porque hoy en día las defensas se preparan físicamente para saber si el jugador va a enganchar para adentro, va a enganchar para afuera, si le doy este milímetro. Y todo es una minucia de perfección. Los equipos tienen que ser perfectos para ganar hoy en día. Y si tomamos el ejemplo más actual, literalmente hablamos de un equipo como el Arsenal, que no le hacen goles, que defiende casi que a la perfección y que utiliza recursos como la pelota parada. Y hoy en día ese es el fútbol que domina el mundo. Hoy en día eso es lo que te hace ser mejor del mundo. No tener a los mejores jugadores. Porque el Arsenal, la verdad es que ni Lamine Yamal ni Mbappé juegan ahí. Pero justamente pules hasta la perfección, hasta el detalle, un equipo, y eso es lo que reina el fútbol hoy en día. La naturaleza del dominio individual está rota. Y lo cierto es que hoy es menos probable, por no decir imposible, que veamos un jugador que logre imponerse durante tantos años consecutivos como lo supieron hacer tanto Messi y en un segundo escalón Cristiano Ronaldo. ¿Y qué pasa con Lamine Yamal? Que es ahora el jugador de moda, porque también es algo cierto. Lamine también ejemplifica el hecho de que hoy en día se debuta mucho más joven que antes. Es decir, tendrías más tiempo. Pero lo cierto es que Lamine también ejemplifica cómo las temporadas se hacen más largas por la cantidad de partidos, te lesionas, te pierdes más partidos y todo ese tema. Y lo cierto es que Lamine también es un fuera de serie, es único, es también un jugadorazo. No quiero decir que no quiero normalizar lo bueno que es Lamine Yamal, pero lo cierto es que para emparejar lo que hizo Messi en su día, tienes que mantener un nivel demasiado alto y demasiado dominante. Tienes que imponerte demasiado durante 15, 18 años de carrera, que es algo que simplemente no va a ocurrir. Incluso ya en su primera temporada no lo logró, porque un equipo con bastantes recursos tácticos se logró imponer a ti, que fue el Inter en su momento y que hoy en día, pues, cualquier equipo le puede competir al Barcelona a pesar de la cantidad de talento que tienen en su equipo. Entonces sí, podemos llegar a concluir que el fútbol de hoy, por todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, es más difícil que el de antes. Pero también hay algo muy cierto, y es que Messi redefinió la perfección. Ya no basta solamente con ser la figura y ganar un mundial, sino hacerlo por 15 o 18 años para realmente posicionarte en el debate del mejor jugador de la historia. Y eso es algo que, como está el fútbol hoy en día, no va a ocurrir. Y así llegamos al final de este video. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente alguien pueda llegar a superar a Messi? ¿O estás de acuerdo con que el fútbol de ahora es más difícil que el de antes? Cuéntame en los comentarios, suscríbete, vamos a llenar el Metropolitano y nos vemos en un siguiente video.